¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a la emisión 1281 de Por Más. Arrancamos hoy directamente con las empresas que hacen posible este programa. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Biosolares, la mejor energía. Automotores Mega, concesionario oficial Mercedes-Benz. Alimento balanceado Nutrilar, calidad integral. Coopar, 69 años potenciando el desarrollo de nuestros asociados. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. Leiva, 30 años potenciando negocios en la región. Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos, 30 años de compromiso con nuestra profesión. Johnson Amoblamientos, innovación y diseño con alta tecnología. Cree en tu sueño. Leffler Dietz, hacemos lo mejor. Manprin y Cébola, 25 años junto a Volvo Trucks and Buses. Grosteiner, arquitectura en contenedores. Best, Sociedad Anónima, obras, ingeniería y materiales eléctricos. Cremigal, de nuestra familia a la tuya. De Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Rotex, para su producto Huevos AA. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Grupo CDS, desarrollos que transforman. Intellimation, acercamos soluciones tecnológicas a las industrias. Grand Emprendimientos, arquitectura como valor agregado. Gross, calidad que avanza. Dimaco, materiales para construir nuestra provincia. El Hinojo Sociedad Anónima, negocios agropecuarios asociativos. Folmer, concesionario oficial Case para Entre Ríos. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Vasa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Petropac, fábrica de envases flexibles. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Y con la participación de más de 600 personas, la semana pasada se realizó la Jornada de la Industria, organizada por la Unión Industrial de Entre Ríos. Esta tradicional jornada que se hace todos los años y que este año sobre todo tuvo un ánimo totalmente distinto a lo que había sido el año pasado. Y precisamente con esto arrancamos con el presidente de la Unión Industrial de Entre Ríos, Gabriel Burdín. Bueno, es un poco lo remarcaba hoy en mi oportunidad del discurso, ¿no? En la apertura. Yo creo que estábamos invadidos por la inacción, digamos. Y te diría los empresarios en general, no solo los industriales, los hacedores, los comerciantes, digamos. Yo creo que hacía falta un cambio, que era necesario un cambio, que se esperaba. Y bueno, yo creo que lo vemos por lo menos con alguna incertidumbre de este nuevo paradigma, este cambio de modelo que es absoluto, que es indiscutido que es absoluto, y que tenemos un nuevo gobierno por 4 años, ¿no? Entonces, creo que hay mucho trabajo en todo lo que es las iniciativas del Estado, ¿no? Todos están pensando en ser más eficientes, en tener otro desarrollo, en desarmar esa maraña que hay de trabas burocráticas y viabilizar un poco, digamos, el sector privado que
se ha sentido, te diría, encorsetado en estos últimos años, y lo hemos visto a través de lo que es el índice de inversiones, ¿no? Prácticamente nuestra provincia no ha generado inversiones desde hace mucho tiempo, así como también, no solo en la provincia, sino en el país también, no generamos empleo genuino de calidad de hace 12, 13 años. Con lo cual yo creo que hay un montón de desafíos, y creo que en esos desafíos está cuál es el rol que va a jugar el empresario, el industrial, todas aquellas personas, digamos, que están poniendo en valor y tratan de ganarse la vida de manera personal, ¿no? Y bueno, conformando equipos, buscando nuevas oportunidades, tratando de ser más eficientes. Y bueno, y este nuevo paradigma nos está marcando eso. Yo creo que si uno piensa cómo era trabajar con una economía cerrada a una economía en víspera de cada vez ser más abierta, yo creo que es absolutamente distinto, digamos, ¿no? No sé, por ponerte un ejemplo, se discutió mucho, se conversaba mucho acerca de lo que significa el impuesto país. Y el impuesto país fue puesto en su momento como un elemento, como una tasa recaudatoria, te diría. Pero en realidad vos le estás cobrando un impuesto del 17,5% a tus propios socios del Mercosur, que cuando vos exportás, ellos no lo cobran. Entonces, resulta que esa autopista de ida y vuelta, que es el comercio exterior, hasta tus socios más cercanos, todos los países limítrofes que forman parte del mercado común, también empiezan a decirte, cuando yo tengo que ir a vender a Argentina, tengo que pagar un 17,5% más. Y ustedes vienen y no pagan nada. O sea, yo creo que esto de alguna manera tenía que irse terminando. Yo creo que ya sacarle el 10%, destrabar en eso el comercio interior, las importaciones. No nos olvidemos que también la Argentina tiene varios monopolios y que también que de alguna manera tienen que competir para morigerar sus precios y por un evento, diría, por una situación de competencia, nosotros podamos tener acceso a nuevos y mejores bienes, ¿no? Y estamos viendo un cambio profundo en todas las decisiones que hay en el país. Pero ¿qué pasa en Entre Ríos? ¿Se está avanzando con los cambios necesarios en la provincia de Entre Ríos? Siempre estoy pensando en lo que nosotros podemos hacer desde nuestro sector, ¿no? Y bueno, hay un par de leyes, ya entre ellas la Ley de Promoción Industrial, que fue aprobada por unanimidad en el gobierno pasado y fue reglamentada en tiempo récord también con este gobierno, que trabajamos mucho. Yo diría que, digamos, son herramientas que tampoco van a mostrar un cambio de un día para el otro, pero sí incipientemente se empieza a ver ya más interés en montar, te hablo en la industria, ¿no? Y se ve otro interés en tratar de decir, bueno, qué puedo producir, de qué manera, cómo puedo mejorar, qué expansión puedo tener y cuál es la comunidad donde me puedo instalar también, digamos, eso se ve mucho. Cuando nosotros vemos ese letargo que tenemos o esa asimetría con respecto a las provincias de la región centro, y la verdad que, digamos, tenemos que tener el horizonte puesto en que tenemos que generar 65.000 puestos de trabajo registrados genuinos para tener el mismo indicador que tiene tanto Córdoba o Santa Fe. Entonces vemos que el camino es largo. Sí, estoy de acuerdo que, digamos, la obra pública, hay una falta de infraestructura que la vemos a diario cuando transitamos por nuestra ruta, por los caminos de la producción. Esto es una materia pendiente. Yo creo que todavía hace falta poner en marcha toda esa maquinaria, porque eso también es generación de empleo, generación de valor y por supuesto que es un puente a la competitividad. Hacemos rápidamente la primera pausa y enseguida vamos a hablar con el presidente de la Unión Industrial Argentina, Funes de Rioja. Ya volvemos. Biosolares, empresa líder en Entre Ríos, especialistas en energía solar fotovoltaica.
Desde el análisis de inversión y factibilidad hasta el proyecto completo con llave en mano y servicio de postventa. Biosolares, la mejor energía. La mejor opción regional para tu economía. El hipermercado de la Agrícola Regional. Te ofrece una opción diferente. Calidad, variedad y servicios al precio justo. Moreno 1404, Crespo, Entre Ríos. Cree en tu sueño, nosotros lo hacemos. Aberturas de alta prestación, curtain walls, pisos, techos y divisorios vidriados, portones y puertas automáticas, cortinas industriales y mucho más. Leffler Dietz. Hacemos lo mejor. Y en la jornada de la Unión Industrial de este año estuvo presente nuevamente Daniel Funes de Rioja, el presidente de la Unión Industrial Argentina. Y con él hablamos para retomar un poco lo que hablábamos con Burdín en el bloque anterior y ver este cambio económico, pero también cultural que se está dando en el país, cuánto va a seguir avanzando y cuánto puede beneficiar a la industria. El cambio está marcado. Ahora hay que consolidarlo y hay que convertir el cambio cultural también en un marco de políticas de Estado. ¿Por qué? Porque los cambios culturales que se dan en las sociedades, uno los ha visto en Europa, pero profundamente en los países del sudeste asiático, que también produjeron cambios, por decir algunos ámbitos donde estos, después, de acuerdo a las realidades del propio país, hay que consolidarlo. Yo creo que hay que consolidar el modelo federal, la idea del federalismo, la idea de que el país es todo, no son las grandes megalópolis, que además esto ha generado un proceso de distorsión, de acumulación demográfica que terminó haciendo perder hasta valores del punto de vista de lo que es la sociedad. Y desde el punto de vista productivo, porque primero hay que terminar con las grietas o antinomias, y en lo productivo no la hay entre el campo y la industria el campo y los otros sectores de la producción, ni la hay, al contrario, son complementarias, sobre todo en provincias como Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba. Uno lo ve con mucho más claridad, no es que una cosa vaya por un lado u otra por el otro. Hay una industria para el campo y hay un campo que sirve fundamentalmente para los procesos, la materia prima en los procesos de transformación y agregación de valor. Y Argentina necesita agregar valor, necesita estar en condiciones de exportar, necesita políticas públicas que limpien todo ese lastre de distorsiones que históricamente se han ido generando, y a la par de corregir la macro hay que perfeccionar la micro. ¿Para qué? Para que haya no solo producción, sino también trabajo en la Argentina, trabajo de calidad y no la proliferación del trabajo en negro y de economía informal que hemos tenido, que genera competencia desleal,
pero además que genera una brecha cada vez más grande entre las habilidades y oficios o el modelo de relaciones laborales y la ley laboral con respecto a la realidad. Entonces, esas dicotomías hay que irlas resolviendo y esto es, a mi criterio, la etapa siguiente o la etapa que tenemos que estar recorriendo dentro de ese cambio cultural. Y el presidente argentino Javier Milei, de las promesas de campaña, dijo que se iba a encargar de la macro, ahora de la micro tenía que encargarse cada una de las empresas. Para esto, las industrias necesitan condiciones, que se la da la macro. Entonces, ¿hasta qué punto las industrias hoy pueden volver a invertir, pueden sacar los proyectos de inversión que tuvieron demorado durante más de 5 años, en los últimos 5 años precisamente, a partir de una necesidad de baja impositiva, de competitividad totalmente distinta con lo que sucede en el resto de los países de América y del mundo? Hay que sumar el tema de infraestructura, el tema logística, por ejemplo, porque evidentemente son las condiciones para hacer y las condiciones para producir. Digamos, nosotros tenemos una realidad que es puertas adentro de la fábrica, está claro que es competitivo. Cuando se sale puertas afuera, sea por los costos logísticos, el otro día estábamos en Chile, comparábamos el costo puerto de Valparaíso versus los puertos argentinos, y hay evidentemente una distorsión fenomenal. Ni hablo de la logística interna, es decir, la logística de camiones de alimentos, bebidas o cualquier otra provisión versus lo que puede ser los costos en Brasil o en países más desarrollados. Entonces, como la realidad tiene que marcar que hay un sendero común para llegar a una convergencia entre la macro y la micro. Y evidentemente tenemos oportunidades por lo pronto distintas, pero muy alentadoras, con respecto al futuro inmediato, si Argentina sabe aprovechar, porque el tren de la historia también pasa. Entonces, si o las aprovechamos ahora o perdemos ese ritmo. Y yo creo que el tema de la ley bases, el capítulo RIGI, es muy importante. Ahora, como le hemos planteado nosotros al gobierno, queremos que la cadena de valor, así como pasa en Vaca Muerta hoy, donde hay alrededor de 40 empresas, de grandes empresas, y detrás de eso hay 1.500 pymes ya o más trabajando. Bueno, esto tiene que darse en todos los planos. Por eso pedimos, y el gobierno aceptó incorporar el tema de desarrollo de proveedores, pero además también queremos una ley PYME, como lo dije en mis palabras y lo dijo también el secretario Juan Paso, con quien es nuestro punto de vinculación directa para los planteos, las sugerencias o propuestas que estamos haciendo para un régimen PYME, porque creemos que también es la oportunidad. Vuelvo a decir, hay que acompasar la macro y la micro y la macro. Y una de las primeras cosas que está pasando este año es que las empresas pudieron volver a mirar su propio negocio, dejar de ver tanto la coyuntura. Esto es lo que más se necesita, porque mirarse hacia adentro y ver el negocio nos va a hacer entender cuánto este negocio es posible, no solamente en esta nueva Argentina, sino en el contexto mundial y los cambios que se han dado en el mundo en los últimos 10 años. Sigue cambiando, y sigue cambiando, día a día sigue cambiando. Es decir, a ver, tuvimos un proceso de globalización que fue el gran motor, no solo de la democratización de Europa del Este, sino también de el mayor acceso a la información sobre tecnología, innovación, promotor, en definitiva, de gran parte de las reacciones que nos ha permitido tener casos emblemáticos en nuestro propio país, ¿no es cierto?, de tecnología de punta. Bueno, pues muy bien, todo eso aplicado al proceso industrial, para ganar mercados requiere también velocidad y tiempo. El tiempo de tener la respuesta adecuada para que conozcan lo que somos, lo que estamos y dónde se puede invertir. Y obviamente la última palabra que digo es que la confianza. Recrear confianza entre nosotros mismos. En la Argentina, cuando hay que discutir de política,
que se discuta de política a través de los mecanismos que la democracia impone y en tiempo oportuno. Pero nosotros queremos hablar no de la política partidista, sino de la política productiva. Y esa política productiva evidentemente tiene también otro elemento fundamental, que es la educación y la formación profesional de nuestra gente para los trabajos de hoy y de mañana, no para los trabajos de ayer. Y la pregunta que nosotros nos venimos haciendo ya desde hace un año: ¿cuánto la política va a permitir que se sigan produciendo estos cambios culturales y económicos en el país? En la Unión Industrial Argentina decidimos en el año 2022 hacer el libro blanco para decirle, porque decían, bueno, los industriales son llorones, los industriales son honestos. Y básicamente dijimos, tengamos una propuesta de política industrial. La construimos desde el interior y desde los sectores hacia el centro, no en Buenos Aires, sino lo llevamos a los gobernadores, lo llevamos a los legisladores, a los bloques, a todos los ámbitos de la política, transmitirle nuestra visión, nuestra perspectiva. Me parece que esto implica también un compromiso responsable de ambos lados de la mesa. Ahora lo que nosotros durante la ley Bases nos juntamos con todos los bloques parlamentarios que quisieron juntarse con nosotros para expresarles nuestro punto de vista. Y estamos dispuestos a hacerlo en todos los proyectos de leyes que tengan impacto, que tengan relacionamiento con lo que nos toca hacer. Y me parece que la política también tiene que mirar más esas realidades, digamos. No solamente que el momento sea el momento electoral o el momento de candidatearse, sino el momento de ejecutar. Y yo creo, la verdad, debo decir que he visto síntomas muy positivos también de eso. Y quien no entienda que estos cambios no tienen vuelta atrás, que la gente estaba esperando este tipo de cambios, si no se hubiera soportado el tremendo ajuste que se ha dado en este año, tiene que ver con todo lo mal que se ha hecho en las últimas 2 décadas. Pausa, enseguida volvemos. Con la mejor atención, con el mejor servicio, con la más alta tecnología. Acompañamos al productor entrerriano desde hace más de 60 años. Folmer, concesionario oficial Case para Entre Ríos. Encontranos en Villaguay y Crespo o en maquinarias.folmer.com.ar. Desde General Ramírez, Entre Ríos, construimos los mejores remolques del país. Gross, calidad que avanza. Renovamos el home banking de Banco Entre Ríos y ahora es mucho más ágil, simple y práctico. Pagar tus compras es más ágil, simple y práctico. Pedir un préstamo es ágil, simple y práctico. Y hasta pagar las cuentas es más ágil, simple y práctico. bancoentrerrios.com.ar. Acá, para vos. La Cooperativa Arroceros Villa Elisa. Primera arrocera en el mundo en certificar ISO 22000. Una de las principales empresas exportadoras de arroz elaborado del país, generando trabajo local. Reconocida por su compromiso social en ámbitos provinciales y nacionales. La Cooperativa Arroceros Villa Elisa, más de 35 años acompañando a productores de la región.
Marcelo Manuzzi es un profesional de la ciudad de Paraná, psicólogo, doctor en comunicación, catedrático, escritor de varios libros referidos a liderazgo, a cambio, a el trabajo personal y un investigador que tal vez en la provincia de Entre Ríos, en Argentina, no es tan valorado como en el resto de Latinoamérica e incluso en Estados Unidos. Hoy está publicando sus libros en idioma inglés principalmente y después los trabaja y los traduce al español. A nosotros nos gusta muchísimo hablar con él, sobre todo hablar de cambio y de liderazgo, que es lo que vamos a hacer ahora. Porque uno entiende que a nivel general, a nivel empresarial, a nivel de las actividades y a nivel de tecnología, los cambios son tremendos, son enormes y son muchísimos. Ahora, ¿cómo hace uno en todo ese contexto de cambio constante para empezar a cambiar algunas cosas? Generalmente, cuando la vida pide innovación y uno responde siempre de la misma manera estereotipada o la única que sabe o la única que se anima, un síntoma sostiene el diálogo con la realidad. El síntoma depende si es personal, si es institucional, si es social. Pero no hay forma de abordar la transformación exterior sin una transformación interior. Esa transformación interior puede ser personal, ser social, ser empresaria, ser grupal. Lo que nosotros estamos viviendo como sociedad, básicamente desde el inicio del siglo, después a mitad de siglo hay otro gran cambio, es una vorágine de situaciones nuevas desde distintas dimensiones que llegan hasta el momento de la pandemia, que es el gran punto de bifurcación de los cambios, donde el tiempo que se iban a dar los cambios hacia futuro se comprime en 2 o 3 meses. Ese es el gran impacto. Los cambios que se podrían haber dado entre 5 a 10 años se comprimen a meses o a 1 año. Salimos de la pandemia con un paisaje desolado emocionalmente y con muchísimos desafíos. Hoy la innovación no es una cuestión de lujo, es una cuestión de supervivencia. Quien no puede innovar en sus procesos, en su vida cotidiana, en sus valores, en sus creencias, en su formación también, cada vez le va a resultar más difícil atravesar los desafíos que va proponiendo la vida en general, más allá de la región donde uno esté, más allá de la institución donde uno esté, comercial, educativa, social, civil, religiosa, deportiva, y más allá de la escala, si es país, si es un grupo, si es una asociación civil. No tiene que ver con personas, sino que tiene que ver con un movimiento social que además ahora se le agregan las transformaciones tecnológicas. Antes de la pandemia, hacia el año, no sé si 2015, 2016, hubo un documento muy interesante del Foro Económico de Davos que planteaba la 4ª revolución industrial, con el advenimiento de la biotecnología, Internet de las cosas y lo que en aquel momento empezaba a ser incipiente inteligencia artificial. Hoy eso se ha potenciado con la herramienta de inteligencia artificial, que empieza a reemplazar procesos y procesamientos. Entonces, hoy el gran desafío no es el procesamiento, porque hasta uno lo puede tener gratis en muchos servicios. El gran desafío es cómo volver a generar encuentros y vínculos para poder trazar un panorama, un paisaje, un horizonte colectivo que permita transitar esto, que puede ser desafiante, que puede ser absolutamente apasionante y que puede darle a las personas, a las organizaciones y a los grupos oportunidades para crecer. Siempre hay posibilidades. Cuanto más variables estén entrecruzadas en un contexto, más abierto es el contexto. Ahora, si nosotros estamos cerrados,
cuadrados en nuestra perspectiva, no vamos a ver posibilidades en medio del contexto. Siempre hay posibilidades. A mayor apertura del contexto, este es un momento de mucha apertura porque hay muchas variables jugando y que van generando situaciones nuevas. Siempre hay más posibilidades. Ahora, no podemos afrontar esas posibilidades con paradigmas, modelos, procesos, procedimientos, creencias que nos llevaron hasta aquí, digamos. Yo creo que este es el momento de decir, muy bien, agradecemos lo que nos trajo hasta aquí, pero ahora hay que crear algo nuevo, porque el paisaje que tenemos adelante es absolutamente nuevo, genera cosas nuevas todo el tiempo y lo que nos está pidiendo a las personas, a los líderes, a las organizaciones, a las empresas y a las instituciones es innovación. Para afrontar lo nuevo hay que crear algo nuevo. Si yo repito lo que me hizo llegar hasta aquí creyendo que puedo con eso atravesar lo nuevo, es probable que un síntoma me lleve a transitar los próximos meses o años. Nosotros los humanos somos los únicos mamíferos que pueden transitar su vida cotidiana acarreando un síntoma personal, institucional, relacional, político-social. Y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de los próximos años. El síntoma lo que muestra es la imposibilidad de renovación en la vida de las personas, individual o colectivamente. En este programa y se escucha constantemente que para entender lo que está pasando no se puede mirar al pasado. Todas las nuevas tecnologías, muchas de ellas no tienen referencias hacia atrás. La exponencialidad es algo que no estamos acostumbrados a entenderla como algo que pasa de 1, 2, 4, 8, 64, cuando antes íbamos contando de uno en uno los cambios. Las cosas demoraban mucho más tiempos para ser afirmadas. Hoy los cambios son constantes. Entonces, en esa vorágine, ¿cómo reaccionamos? Lo que pasa es que nosotros hemos sido formados con una lógica de poner el futuro en el tiempo, en el calendario, los vencimientos, los planes estratégicos de las organizaciones, todos están referidos en el tiempo. Y el futuro no está en el tiempo, está en un lugar aspiracional, a dónde queremos estar. El tiempo va a ser táctico y tendrá que ver con cómo atravesamos ese trayecto o ese camino hacia el lugar donde queremos estar. Si nosotros ponemos el futuro en el tiempo, lo hipotecamos y con esta enorme vorágine de innovación lo hipotecamos a la semana, porque ya ese tiempo al cual habíamos pensado, a la semana de haberlo pensado ya no existe más. Entonces, el punto más importante es cómo podemos construir un punto de futuro, un espacio de referencia para ir detrás de ese espacio, para crear los pasos en ese espacio. Si no, es como mirar el futuro de espaldas. Siempre pienso y trabajo con la gente. Los verbos que te llevan al pasado no son los verbos que te llevan al futuro. Al pasado te pueden llevar recordar, resolver, sanar, perdonar, pero los que te llevan al futuro son soñar, creer, innovar, crear. Entonces, el punto para poder lograr vínculos que permitan cómo llegar a dar ese pasito hacia lo nuevo es trazar una perspectiva inspiradora de futuro. Nadie se mueve de su presente, aunque sea doloroso el presente, y eso yo lo he vivido en trabajo con muchas organizaciones sociales en toda Latinoamérica. Nadie se mueve de su presente si no encuentra en el futuro algo que valga la pena. Entonces, ese para mí es un gran desafío del liderazgo. ¿A qué futuro están invitando los líderes? Cuando un líder invita a un futuro en el tiempo, vamos hacia el plan estratégico tanto, 20 tanto, me está invitando a una... Es una invitación tan burocrática que no tiene nada que ver conmigo. Entonces, yo creo que el factor clave es, para poder transformar estas condiciones de vida, no hay que resolver el pasado, hay que transformar el futuro y desde ese lugar
traer algo nuevo a tu vida, vida personal, vida grupal, vida institucional, detrás de lo cual empezar a alinear la fuerza, los recursos, los vínculos, las relaciones. Si no, estamos dando vueltas siempre sobre los mismos ejes burocráticos. Hoy creo que el momento histórico pide cómo ser artífices de encuentros entre empresas, asociaciones, personas, para crear un punto de referencia hacia dónde ir. El otro punto clave es que nosotros creemos que el cambio tiene que ver con reemplazo de lo que me incomoda. En mi trabajo personal siempre veo lo siguiente: el cambio fracasa porque busca el cambio. El cambio se va a dar si hay condiciones para que lo nuevo entre en esa organización, empresa o vida personal. Entonces, el cambio no es el reemplazo de lo que me incomoda, inclusive de las personas que incomodan o que no funcionan. El cambio tiene que ver con crear condiciones para que en ese sistema humano lo nuevo sea posible. Si lo nuevo es posible, empieza a cambiar. Empieza a generar nuevos patrones de vida. Eso es el cambio, no es a lo mecánico o inclusive muchas veces a lo médico. Le reemplazo esto que no funciona por algo que funciona. En las relaciones humanas eso no funciona. El cambio es posible si ese sistema humano permite que lo nuevo ingrese. ¿Qué ocurre frente a un momento histórico de tanta vorágine de innovación? Muchas veces las personas, por temor, por supervivencia, y eso es casi automático, empiezan a cerrarse por una cuestión de autoprotección. Entonces lo nuevo es imposible y empiezan a repetir el pasado. Con lo cual queda uno dando vueltas sobre lo mismo, y hoy el contexto sí arrasa con todas sus innovaciones. Hacemos una nueva pausa, enseguida volvemos con Marcelo Manuzzi porque falta hablar de futuro, falta hablar de ansiedades y falta hablar de liderazgo. Ya volvemos. Intellimation. Acercamos soluciones tecnológicas a las industrias. Innovación y creatividad para desarrollar aplicaciones en sectores como bebidas y alimentos, frigoríficos, farmacéuticas o minería. Intellimation. Potenciando industrias de la región y el mundo desde hace más de 20 años. Industria es la fuerza y el talento de nuestra gente, que cada mañana sale a pelear contra todo para sacar a nuestra provincia adelante. Es el motor que nos impulsa a trabajar para que nuestra tierra vuelva a ser productiva. Es cultura que nos conecta y nos distingue a los entrerrianos. Es innovación y visión a largo plazo. Es la diversidad y la riqueza natural que tenemos. Industria es la fuerza que transforma. Gobierno de Entre Ríos. Desde General Ramírez, Entre Ríos, construimos los mejores remolques del país. Gross, calidad que avanza. ¿Querés estar espléndida por dentro y por fuera? Ahora podés. Llegó 4H, único producto en Latinoamérica que reúne 3 moléculas en una sola cápsula. Alta concentración de resveratrol, colágeno y ácido hialurónico. Gran poder antioxidante, disminuye signos de envejecimiento, incrementa la renovación celular, fortalece cabellos y uñas. Mejora el funcionamiento del sistema inmunológico, cardiovascular y cerebral. 4H, porque cuidarse por dentro se nota por fuera. La vorágine en la que vivimos ha generado algo que todavía no se habla como patología ni como enfermedad, pero que es un síntoma muy fuerte de estos tiempos.
la ansiedad, todo tiene que ser ahora. ¿Cómo se maneja la ansiedad ante el futuro que todavía no sucedió? Ahí la ansiedad aparece porque fusionamos dos niveles de intervención, el futuro y el presente. La ansiedad técnicamente es la anticipación de resultados que no existen, que lo empezamos a elucubrar. Entonces, el futuro es un horizonte de referencia, para lo cual eso es para mí lo estratégico. Lo táctico es cómo resolvemos el camino. Y ahí sí hay tiempos, es decir, ¿cuál es el próximo paso para resolver el presente con una perspectiva de futuro? Porque la ansiedad va a aparecer cuando uno empieza a meterle argumentos y narrativas que no existen, pero esos argumentos y narrativas lo que hacen de alguna manera es contener la vorágine química de las emociones que saltan internamente en el cuerpo o en el grupo. Pero en realidad nosotros vivimos en el paisaje que describimos narrativamente y por eso quedamos entrampados en esta narrativa anticipatoria de algo que todavía no existe y perdemos de vista intervenir en lo que realmente existe. Entonces estamos enfrentando el futuro desde una perspectiva de supervivencia. Estamos enfrentando el futuro, pero intentando resolver el pasado. Yo creo que esa es la gran paradoja hoy del cambio, es trazar un aspiracional de futuro que nos permita un horizonte. No estoy hablando de un propósito, no estoy hablando de una visión, de una misión, porque eso todavía está lejos. Hoy es un horizonte de referencia. Es un punto hacia dónde ir e ir resolviendo paso a paso el camino que te va a llevar a derivaciones, indudablemente. Te va a llevar a derivaciones, pero con un punto de referencia. Porque si no, o aparece la ansiedad de ir cargando de narrativas lo que no se cumple, o aparece la frustración, la frustración es la sensación de que esas narrativas te están poniendo en un lugar que no existe. Entonces vos te estás frustrando porque no llegás a un lugar pero que te inventaste, que no es más que un conjunto de palabras y de argumentos. Entonces el gran desafío es cómo trazar un punto de referencia que permita un horizonte. Ese es un nivel de intervención, eso es estratégico, y lo táctico es resolver la ansiedad del presente, los vencimientos, las coyunturas, los problemas legales, operacionales, financieros. Pero si esa intervención táctica no tiene un horizonte de referencia, uno queda atrapado una vez más en dar vueltas sobre su mismo eje y no salta, no crece, no hay nada nuevo que ingrese. ¿Y qué pasa cuando nos resistimos al cambio? ¿Qué pasa cuando vemos que todo está cambiando y que nosotros también necesitamos cambiar? Cambia muchísimo el afuera y nos resistimos en el adentro. El cambio tiene dos motores, decisión o crisis. Cuando estás en crisis es medio inevitable el cambio. Lo que sí también no es tan genuino, porque o uno cambia o muere, cierra, quiebra, etcétera, etcétera. No hay mucha instancia. La decisión es el primer paso del cambio, el segundo paso es la determinación, es sostener la ansiedad, es sostener cómo uno negocia con lo nuevo. Para eso necesita el punto de referencia, porque uno tomó la decisión, dio el primer paso y de pronto, ¿qué hace con todo eso nuevo que empieza a aparecer? ¿Cómo le empieza a dar forma? ¿De dónde se agarra uno para poder seguir adelante? Si no tiene ese horizonte de futuro, corre rápidamente hacia el pasado nuevamente. De alguna manera vuelve a aparecer el peso del futuro en la balanza de qué es lo que vale la pena. Y ahí es donde justamente muchos sistemas humanos, para hablar en términos generales, desde lo individual, pareja, familia, hacia adelante,
no dan un paso hacia lo nuevo, porque lo que perciben es que no vale la pena esa invitación hacia nuevo para moverse. Entonces, el punto es cómo uno crea condiciones para que algo se abra en ese sistema humano, en esas creencias, para hacer posible lo nuevo. No patear el tablero, hacer una gran revolución, porque eso tampoco lleva a los cambios. Las revoluciones en sí tampoco generan cambios, muchas veces generan frustración. Sino que el punto es cómo el cambio se introduce desde aspectos más simples, cotidianos, eso depende de qué tipo de organización o grupo estemos hablando, para que lo nuevo ingrese y desde ahí se amplifique y se multiplique. Nosotros muchas veces, ante la ansiedad del cambio, lo que buscamos es que ya, mañana, las cosas estén en otro estado. Y eso no es posible, eso no existe. Entonces, un horizonte de referencia, pequeñas intervenciones en el presente para resolver lo coyuntural, pero también para abrirlo a ese sistema humano a que pueda alojar lo nuevo. Si no puede alojar lo nuevo, no va a haber cambio. Aunque en el presente esté lleno de innovación y se compró la última maquinaria, la última tecnología, pero en realidad no está cambiando. Se está entreteniendo dentro de un mismo eje. ¿Por qué? Porque está repitiendo, no hay nada nuevo que transformó esa estructura organizacional. Y el cambio puede venir muchas veces de una conversación que de pronto con un proveedor alguien dijo, ¿y esto es posible? O con un cliente y dijo, esto es posible. O con alguien fortuitamente en el medio de un lugar que le planteó una pregunta que introdujo una inquietud. El cambio puede venir de cualquier lugar, si estamos abiertos a que entre, si no, no va a responder, digamos. Uno se va a dar cuenta que cuanto más no tenga su propio discurso, más difícil va a ser el cambio. Entonces yo te diría, ¿cómo uno reemplaza un no potente por algunos sí posible? No puedo esto, pero entonces sí que puede, para poder abrirlo a lo nuevo. Porque no se trata de cortar un nudo de nostalgia y de resistencia, sino de desatarlo. ¿No? ¿Y cómo lo va a desatar? Con pequeños movimientos. Ha sido demostrado en la última elección general en la República Argentina la ausencia de líderes que tiene el país. Pero no es un problema solamente argentina, es un problema mundial, porque los liderazgos, y no dejemos de hablar solamente a nivel nacional, sino mirémonos cercanos a lo que tenemos cada uno de nosotros, y los liderazgos son cada vez más escasos, porque los liderazgos también necesitan reformularse y buscar referencias para entender y llevar y ayudar a gente a que transite este nuevo camino. El proceso de pérdida de referencia comienza desde el siglo pasado y va perdiéndose la referencia de a quién le creo. A quién le creo filosóficamente, a quién le creo de alguna manera políticamente, no lo sé, espiritualmente. Creo que también el advenimiento de Internet y la amplitud de voces ha hecho que haya muchas voces. Antes, mi referente yo lo podía leer de vez en cuando en la columna de un periódico, en un libro, o podía asistir a una presentación personal. Hoy el advenimiento de Internet ha como aplanado esa diversidad de voces. Hay muchas voces, gran parte de esas voces no son sólidas y las que son sólidas quedan dentro del mismo muchas veces nivel superficial del medio. Entonces yo creo que hay una doble causa, al menos inicial. Los líderes fueron perdiendo credibilidad, están tan desconcertados como las personas más normales y por otro lado, el acceso al contenido y a la información ha aplanado
superficialmente la solidez de algunas versiones y de algunos argumentos de la realidad. Entonces, la gran pregunta es: ¿a quién le creo hoy? ¿Y por qué un influencer puede tener mucho más credibilidad que un intelectual? ¿Sí? Creo que ahí confluyen muchas cuestiones. El medio es una de esas y los contenidos y la educación es otra de esas. El gran desafío es, bueno, esto es de alguna manera un movimiento actual, hacia dónde nos va a llevar, es cómo seguimos con ese nivel de superficialidad de contenidos, abordando la profundidad de cambios que tenemos por delante. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Biosolares, la mejor energía. Automotores Mega, concesionario oficial Mercedes-Benz. Alimento balanceado Nutrilar, calidad integral. Coopar, 69 años potenciando el desarrollo de nuestros asociados. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. Leiva, 30 años potenciando negocios en la región. Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos, 30 años de compromiso con nuestra profesión. Johnson Amoblamientos, innovación y diseño con alta tecnología. Cree en tu sueño. Leffler Dietz, hacemos lo mejor. Manprin y Cébola, 25 años junto a Volvo Trucks and Buses. Grosteiner, arquitectura en contenedores. Best, Sociedad Anónima, obras, ingeniería y materiales eléctricos. Cremigal, de nuestra familia a la tuya. De Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Rotex, para su producto Huevos AA. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Grupo CDS, desarrollos que transforman. Intellimation, acercamos soluciones tecnológicas a las industrias. Grand Emprendimientos, arquitectura como valor agregado. Gross, calidad que avanza. Dimaco, materiales para construir nuestra provincia. El Hinojo Sociedad Anónima, negocios agropecuarios asociativos. Folmer, concesionario oficial Case para Entre Ríos. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Vasa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Pinturas Sorvaloc, calidad certificada ISO 9001. Petropac, fábrica de envases flexibles. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Llegamos al final de una nueva edición de Por Más. Nos volvemos a encontrar como siempre la semana próxima en este mismo espacio. Gracias por acompañarnos. Hasta entonces.